La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 7:46 de la mañana, de regreso en Distrito Informativo a través de La Roca 91.7 FM. También puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. En este momento vamos a hablar de salud. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Moncada, quien es cirujano bariátrico, también laparoscopista muy avanzado y también trata ciertos temas metabólicos. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre esos temas referentes a lo que es la cirugía bariátrica. Bueno, ya Ogla levantó la mano. Desde la pausa. Ya Ogla levantó la mano. Desde que entró aquí a cabina, yo dije, mire doctor, yo tengo una amiga que se puso el balón gástrico y hay otra que también se lo puso y usted me dijo, la engañaron. Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, por favor, explíqueme esto. No, la cirugía bariátrica consiste en diferentes herramientas que tenemos, donde modificamos el tamaño o el orden del sistema gastrointestinal y creamos un efecto de pérdida de peso. Okay. El balón es una, la aplicatura endoscópica es otro, la manga endoscópico, el bypass, hay muchos. Y incluso, por ejemplo, en este congreso presentaron 3 técnicas nuevas. Okay. No es que la engañaron, lo que pasa es que no todo procedimiento es para todo el mundo. Okay. Hay que ser bien cauteloso al momento de escoger, porque lo que queremos es el procedimiento que le convenga a cada paciente. Okay. Entonces, todo depende del grado de obesidad o el índice de masa corporal. Okay. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un índice bien elevado, un balón no le va a dar muy buenos resultados. Okay. Si es un paciente que tiene un índice de masa corporal bajo, un bypass gástrico, por ejemplo, ya sería muy excesivo. Ok. O sea, ¿y cuál es la diferencia? Porque ahora que usted menciona balón, manga, o sea, que no son básicamente cirugía de como para retirar, sino para controlar. ¿Cuál es esa diferencia? Actualmente hay procedimientos endoscópicos que no se utiliza cirugía, por orificios naturales, se utiliza la boca, se lleva un tubo, un endoscopio. También hay uno que es como una cápsula. Sí, también. Eso es un tipo de balón. Eso es por orificios naturales. Se llega al estómago, ese balón se llena con un líquido, se instila y consume espacio. Es restrictivo. El paciente siente saciedad temprana porque hay algo en el estómago ocupando espacio. Está la manga endoscópica, que consiste por el mismo método endoscópico, crear y cerrar el tubo y ponerlo un poco más fino. Okay. Están las cirugías, la manga gástrica, la famosa bariátrica, como todo el mundo la conoce, consiste en resecar el 80% del estómago y dejar el estómago fino como la manga de una camisa. Por eso se llama manga. Y ya el bypass gástrico, que es donde se altera el orden del aparato gastrointestinal y la digestión empieza un poquito más tarde. Yo tengo una pregunta porque y es en torno a quizás a una mala fama que tiene esta cirugía, y no lo digo en mal sentido, lo digo en el sentido de que a muchas personas que se someten a este tipo de procedimiento, a veces se le cuestiona de que, pero tú no rebajaste porque primero tú no hiciste dieta, tú no fuiste al gimnasio. ¿Cuáles fueron tus esfuerzos primero antes de someterte a una cirugía de este tipo? Ok. Desde la década de los 70, ya la obesidad se considera una enfermedad. Y es el mejor ejemplo que yo le pongo a los pacientes. Una persona que tiene una neumonía, tú no le vas a decir, oye, me respira bien, pon de tu parte, esfuérzate. No, porque él tiene problemas. Y así mismo es la obesidad. Ya llega un momento donde no es culpa de los pacientes. Y eso hay que trabajarlo un poco con los pacientes, porque ellos sienten culpa. Y ellos no quieren ser así. Entonces, el equipo, por ejemplo, la forma en que yo lo hago, que debería hacerse, es tener un equipo multidisciplinario donde haya nutriólogo, psicólogo, el papel del cirujano y ya las diferentes ramas médicas que necesitemos, como gastroenterólogo, neumólogo, etcétera, etcétera. Endocrinólogo en algunos casos, pero es un trabajo multidisciplinario y hay que trabajarle esa parte al paciente. Entonces, estas personas llegan primero y se le evalúan las condiciones a ver si es un asunto ya de enfermedad que tiene que someterse a esta cirugía, o mira, esto se puede resolver de esta forma. O sea, ustedes tienen pacientes que descartan por las condiciones que presentan. Sí, hemos descartado pacientes, uno, porque no aplican, no
no llevan, para ponerlo en términos llanos, las libras de más necesarias para la cirugía o un procedimiento, sino que solamente con dieta y cambio de hábito de vida, lo pueden hacer, ejercicio, buena alimentación. Hemos también descartado pacientes por antecedentes que tengan, por ejemplo, pacientes psiquiátricos. Es muy difícil tú mantener un tratamiento postquirúrgico debido. Un paciente psiquiátrico que tenga una condición de obesidad no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque no va a llevar las indicaciones post la cirugía no las va a llevar adecuadamente. No es por un efecto secundario. No por un efecto secundario. Ya. Por ejemplo, pacientes con cierto tipo de retraso mental tampoco. Okay. Pacientes con adicciones a sustancias ilícitas también. Esos pacientes hay que descartarlos. Y, por ejemplo, usted hablaba del hábito que hay que cambiar. Hay personas que, y lo he visto, que son obesas, no quieren serlo, pero les da como esa ansiedad que al final lo que terminan haciendo es comiendo. Entonces, ¿cómo se trabaja con esa persona? Porque usted me hablaba, hay que atacar las causas de la enfermedad y no las consecuencias. Entonces, Sí. ¿cómo abordar como con esta persona que tiene la condición, es una enfermedad, pero está mezclado con todo esto de ansiedad que al final termina comiendo lo que no quiere, algo que no quiere hacer? Bueno, hay dos formas que con la cirugía o con el proceso se puede hacer. Una es la terapia psicológica. En nuestro caso, nuestro psicólogo lo que insiste es que el paciente tenga conciencia de lo que se está alimentando. No es que nunca, por ejemplo, se va a tomar una cerveza, se la puede tomar, pero que tenga conciencia que eso es como comerse 2 panes, por ejemplo. Okay. Y la segunda parte viene por la cirugía. Hay técnicas donde hay una sustancia que se llama grelina, es la hormona del hambre, es la que causa esa ansiedad por comer. Que pone el estómago por cuadro. Exacto. Entonces, en la manga gástrica está demostrado que la producción de grelina disminuye hasta en un 90%. Okay. Mis pacientes en ocasiones tienen que poner su alarma del celular para comer, porque si no, no lo recuerdan. No lo recuerdan. Y eso también es peligroso, ¿no? Comer, Claro. porque el cuerpo va guardando, ¿no? Definitivamente, porque aunque suene un poquito feo y pesado, en el proceso de la cirugía bariátrica, con la pérdida de peso, estamos creando un ambiente de desnutrición en el paciente. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es seguimiento con nutrición, conmigo y con psicología, creamos la pérdida de peso, pero saludable. No de una manera desproporcionada, no el paciente descuidándose, no. Monitoreamos todos los niveles, vemos si hay anemia, qué déficit vitamínico hay y lo vamos suplementando. Ya. Hay unos, y yo veía, recuerdo, me gustaba mucho ver estos programas de Discovery. Recuerdo aquí hubo un caso de una señora hace ya unos años que no la podían ni siquiera transportar ni trasladar y decían que ella no calificaba para una cirugía bariátrica, o sea, para una cirugía bariátrica, también por su peso. Es decir, que si las personas tienen demasiado peso, tampoco pueden someterse a una cirugía. Entonces, ¿cómo se juega en este mundo? Ok. Hay que primero evaluar al paciente de una manera íntegra, porque no hacemos nada llevándolo a cirugía, pero que el paciente salga para intensivo o en coma, no se gana nada. Hay que evaluarlo. Bien. Muchas veces, si el paciente tiene un gran grado de obesidad, valga la redundancia, lo que se recomienda es un procedimiento de pérdida de peso previa. ¿Cómo hacemos esto? El balón gástrico se le puede colocar, el paciente pierde 30, 40 libras, se le retira el balón gástrico y hacemos el procedimiento. Okay. Incluso se han visto casos donde se hacen 2 procedimientos quirúrgicos. Se le hace primero una manga y luego una derivación del intestino posterior, pero 6 meses o hasta un año después. ¿La derivación del intestino, eso es? Se corta el intestino, el famoso bypass. Ok. Se corta el intestino y se vuelve, vamos a ponerlo en términos llanos, a conectar, aislando una parte. Hay una parte del intestino que no va a absorber. Entonces lo que creamos es, ¿cómo se llama? Un sistema mal absortivo. Esa parte del intestino no absorbe. Ya. Quienes se realizan estas cirugías pueden volver a ganar peso. Sí. ¿Y en qué tiempo? Depende del paciente. Usualmente, promedio, el paciente luego de un procedimiento bariátrico como la manga o el bypass puede durar de 1 año a 1 año y medio de pérdida de peso. Pero,
la reganancia está ahí. Incluso el tema central del Congreso de la Sociedad de Cirugía Bariátrica el año pasado fue ese, reganancia de peso. Y está demostrado que si el paciente no tiene adherencia al tratamiento, el paciente se descuida, o en pleno dominicano, como pasa a mí, luego que uno ya le dice, ok, estás de alta, nos vemos en un mes, ese paciente a veces uno no vuelve a verlo. Ay, una Dios cosa mío. y esa comedera. Pero hay me algunos... gustaría saber sobre los riesgos de estos procedimientos. ¿Cuáles son y si acaso ustedes tienen que lidiar con el hecho de que si algo sale mal, pues se le ataque por este tipo de procedimiento? Ok. Las complicaciones en cirugía bariátrica son usualmente mínimas, son un 2%. Complicaciones, no mortalidad. Mortalidad, No, mortalidad. otra cosa, No, que esa no, mortalidad Exacto. ¿a dónde vamos? Ajá. No, Explíquenme la mortalidad es diferencia. que luego de un procedimiento, una cirugía, lo que sea, el paciente fallece. Complicaciones es que se complica, algo no salió bien y hay que volver a reevaluar el caso y tomar medidas. En cirugía bariátrica las complicaciones son es un 2%. Comparadas con otra cirugía, es seguro. Por ejemplo, una vesícula tiene un 5% de complicaciones. Una cesárea tiene un 7%. Un reemplazo de cadera tiene 8%. Pero usted hace la distinción de muerte y complicaciones. Si una persona se complica y muere, entonces ahí están las dos cosas. Ahí están las dos, pero puede Entonces, complicarse y no morirse. No morir. Entonces, las personas que mueren con estos Un procedimientos. 0.7% a nivel mundial. Ya, yo Ok. conocí una. De la sí. cifra tan bajita y con... Sí. Pero Bueno, cuando toca, toca. importante, en estos procedimientos, los pacientes que se portan mal, porque el paciente debe llevar unas medidas luego de la cirugía, los pacientes que se portan mal, que rompen las reglas, están en ese 2%. De complicaciones. Mira, y cuando, por ejemplo, he escuchado, y teníamos aquí, de hecho, cuando empezó Distrito Informativo, uno de nuestros primeros invitados fue un legislador que se sometió a cirugías y él hablaba de la recaída que suelen tener los pacientes post operatorio. Y quisiera saber si en ese congreso también ustedes abordaron este tema y si es un aspecto que es automático, se da, si se ha estudiado el por qué y si hay también como un seguimiento del médico para un poco prevenir este tipo de casos. Sí, esto es un problema que ya se ha planteado, está claro, se está hablando a nivel mundial, en las diferentes sociedades bariátricas en el mundo, y es sencillo. Cuando el paciente no se adhiere al tratamiento, cuando el paciente se desaparece, vienen los problemas. A los pacientes míos, por ejemplo, yo le doy seguimiento el primer mes semanal. Luego de eso, una vez al mes, por 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Okay. Pero el paciente siempre tiene que reportarse. Y es distinto a otras relaciones médico-paciente. Por ejemplo, el cirujano te sacó el apéndice, te quitó la vesícula y ya, estás de alta, te fuiste, no lo vuelves a ver. Aquí no, aquí hay una relación donde tengo que verlo por lo menos una vez al año y decirle, mira, está subiendo, vamos a cambiar. Y se va reajustando en el momento. Pero sí, la reganancia ocurre, pero eso es el factor, vamos a decir, más importante. La no adherencia al tratamiento, el cambio de hábito otra vez a los cambios no saludables, la falta del ejercicio de parte del paciente. Mis pacientes a las 2 semanas ya están caminando. ¿Los pacientes bariátricos pueden consumir alcohol? Y también, ¿cuál es el tipo de dieta que deben de llevar? Bueno, los pacientes bariátricos, la dieta primeramente es más alta en proteínas que en carbohidratos. Incluso yo les dibujo un plato, lo corto en 3, como quien dice. La mayor parte es proteínas, luego vegetales y luego carbohidratos. Se lo comen en ese orden. Los pacientes bariátricos sí pueden consumir alcohol luego de 6 meses de la cirugía. Pero van a tener menos tolerancia al alcohol. E incluso hay estudios que demuestran que tienen tendencia al alcoholismo, porque con poca cantidad ya van a sentir los efectos. Ok. Pero sí, o sea, hay pacientes que sí se pueden tomar una cerveza, un trago, pero tienen que saber que el efecto no va a ser igual antes de la cirugía, va a ser completamente distinto. Ya.
Bueno, pero eso está bien. O sea, ¿qué es lo que tiene que la gente está bebiendo como loco? Bueno, aquí a la dominicana no le gusta beber nada. Sí, bastante, Ay. bastante. Bueno, este tema es bastante interesante, el tema de la cirugía bariátrica. Incluso hay una de las oyentes que dijo que o mejor dicho, que pregunta. Tenemos una llamada, un momento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? Buen día, Distrito Informativo. Hola, Chipero. El Chipero TV, mi hermano. Cuéntame. Cuéntanos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Doctor, usted ha tratado de esta figura del medio que usted haya tratado. ¿Cuál ha sido más complicada? Digo, si usted ha tratado. Que sea, por ejemplo, como la mujer mía, así complicado. ¿Quién más o menos? Ay, Dios mío. Chipero, Dios mío. Bueno, dar información sobre el paciente en la radio no creo que sea prudente. No, exacto. No, usualmente, y por lo menos, no he tratado figura pública. Sí, si lo hubiera hecho, no lo diría. Pero no, los pacientes yo trato siempre de explicarle todo claro. Ellos toman conciencia y se portan bien, los míos por lo menos. Entre mujeres y hombres, ¿cuáles son los más comunes? Las mujeres se operan más. Pero mucho más, muchísimo más. Diría 3-1, 4-1. Ok. Bueno, por un interés particular. Mire, doctor, cambiando un poquito de tema, pero sí, nosotros vimos que usted hizo una denuncia personal hace unos días de una situación particular y quisiéramos si puede darnos un poquito de detalles de una situación propia que tuvo usted, su familia, su padre fallecido lamentablemente, y veíamos que en las redes usted estaba haciendo un llamado. Sí. Hace casi 11 años, ya el 2 de noviembre del 2011, mi papá fue asesinado, salió en la noticia, su nombre era Guillermo Moncada, igual que yo, y fue el caso que sonó mucho, lo del ingeniero del parqueo. El Sí. parqueo. No tiene mucho que ver con el parqueo. No, porque claro, pero es eso como la gente lo recuerda. Exacto. Bueno, el miércoles 25 de mayo hubo una audiencia donde Rafael Emilio González Álvarez, el que asesinó a mi papá, de 12 disparos, él tuvo una audiencia para libertad condicional. La audiencia fue aplazada por los abogados de él porque faltaba la carta de arrepentimiento, que en realidad no es parte del expediente procesal legal per se, sino que es algo ya como burocracia, porque no es pertinente, o sea, no es No un requisito. primordial, exacto. Se atrasó la audiencia y sí, nosotros, tanto mi familia y yo, por la sociedad, pensamos que es importante que la gente tenga conciencia, porque, hace 10 años fue mi papá, pero si este hombre sale en algún momento, puede ser vecino de cualquiera. A él lo condenaron a 18 años. A 18 años de prisión y él tiene ahora 10. 10. O sea que le faltarían 8 años, 8 más años. de la mitad de la pena. Exacto. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas bendiciones. ¿Está el doctor aún? Sí, Marilyn. Aún está el doctor Guillermo Moncada con nosotros. Ajá, doctor. Es que ahora últimamente se come muy rico, que hay mucho sobrepeso, o qué es lo que pasa. Son haraganes para la fiesta. Y una pregunta. Usted es el hijo del señor que asesinaron a su papá, ¿verdad? Bueno, sí. sí, ahora mismo Justo estábamos hablando de eso. Marilyn. Bueno, ¿y qué usted? Yo vi algo sobre las redes. ¿Qué usted me puede decir sobre eso, por favor? Le escucho por YouTube. Gracias, Marilyn. Como repetí, la audiencia fue el 25, quedó aplazada. La próxima es el 27 de julio. Y nosotros, mi familia y yo creemos en el sistema judicial dominicano. Pero él está pidiendo que se le dé la libertad condicional, que es ya lo que establece el código después de la mitad de la mitad de la pena. Sí. Entonces ustedes entienden que él no está en las condiciones para que se dé la... No, todo lo que hemos visto en estos 10 años nos comprueba que no. No hay arrepentimiento. No hay cambio de arrepentimiento, comportamiento. no hay
No ha habido una actitud de cambio. Incluso en esta audiencia, en la instancia, ellos ofrecían unas indemnizaciones de un monto que a mi familia, a mí no nos interesa, porque pero es ¿por qué algo más. indemnización si ya pasó el proceso penal? Bueno, eso es lo que querían, pero es algo de justicia. O sea, es una persona que va a salir, que hizo esto a un extraño, que estaba desarmado y solamente no se conocían y solamente porque él tenía miedo. ¿Qué va a hacer este hombre cuando esté molesto? Y pues, de nuevo, hace 10 años fue mi papá. Si sale, todavía está en una edad de que pueda hacer algún tipo de daño. Puede ser vecino de quien sea. ¿Ustedes lo querrían de vecino? Y la otra pregunta de Marilyn, ¿cierto? Es que no es que la comida es más rica ahora, sino es también el estilo de vida que todos llevamos, el cambio de hábitos, la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, el ejercicio que realizamos, los trabajos que hacemos ahora. Anteriormente era trabajo, vamos a decirlo, no quiero decir trabajo bruto, pero trabajo donde había que hacer un esfuerzo superior. Que se quemaban más calorías. La agricultura, la construcción, todo eso, ya eso ha cambiado. Ya nuestro trabajo, muchos, es en un escritorio, etcétera, etcétera. El sedentarismo influye mucho. Una de las preguntas que me envían acá a través de WhatsApp es que me dicen que cuántas veces puede ser operado una persona o realizarse una bariátrica. Ok. Yo conozco casos que llevan ya 3 cirugías. No las he hecho yo. Pero conozco casos que llevan 3 cirugías, sí, pero hay que ver, luego de una cirugía bariátrica, ¿por qué regané peso? Hay que evaluar bien, tanto médico como paciente, ver qué fue lo que pasó. Anteriormente, a principios de la década de los 2000, donde empieza a tener auge en Latinoamérica esta técnica, esta subespecialidad, a nivel mundial la gente era muy conservador, o sea, hacían su cirugía bariátrica, pero con un poquito de miedo, con un poquito de miedo. Eso ya las técnicas con el tiempo se van perfeccionando. Entonces, ahora, por ejemplo, la pérdida de peso que tiene un paciente comparado con hace 20 años es mucho mayor ahora, más significativamente aquí. Hay que evaluar bien el caso. Yo conozco pacientes que llevan 3, pero hay que evaluar bien, porque si falló la primera, hay que ver qué fue lo que hizo que fallara la segunda. O sea, luego de una cirugía bariátrica, estas personas que la piel le queda colgando, sí, con cierta flacidez, ¿que usted les recomendaría que se sometan a otras cirugías para retirar todo ese exceso de piel? ¿O cuál sería la mejor forma para...? O si el paquete incluye exacto, eso sí, también. Ok, depende. No todos los pacientes de cirugía bariátrica tienen que someterse a cirugía plástica, porque hay cirugía plástica para reparar la flacidez. No todos. El ejercicio es algo primordial. Ahora, mientras más peso pierde el paciente, más flacidez habrá. Y aunque la piel es elástica, la pérdida de peso es muy rápida para la piel readaptarse. Pero no todos los pacientes necesitan cirugía bariátrica. Hay algunos que no la necesitan. Algunos que solamente con radiofrecuencia ya resuelven eso. Otros sí. Hay algunos que sí, que necesitan la cirugía plástica. Ya eso estamos hablando de personas que tienen muchos kilos, como lo que usualmente vemos en los programas de reconstrucción. De pérdida de peso. Bueno, doctor Guillermo Moncada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la visita de venir acá al programa, tanto que nos habló de la cirugía bariátrica, así como el caso también que compete a su familia, que le toca a su familia y que también a la sociedad referente al asesinato de su padre, que bien recordamos que fue en un parqueo que sucedió este hecho. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y recordar también qué fecha es la audiencia. 27 de julio en el Tribunal de la Provincia, eso es en la Charles de Gaulle. Ese es Santo Domingo Este. Exacto. ¿Y él está preso dónde? ¿En la Victoria? En la Victoria. En la cárcel de la Victoria. Bueno, hacemos una pausa en Distrito Informativo, siendo las 8:10 de la mañana. Al regreso, muchísimo más contenido. Distrito Informativo.